Con Dios es imposible ser neutral. O estamos con Dios o estamos en su contra. Hay muchas personas que les gusta tener a Dios con una mano y al diablo con la otra. Pero Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. La predicación que vamos a escuchar ahora es del 18 de marzo de 1979. El pastor Chusito tiene algo muy importante que decirnos de parte de Dios. Dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nuestro Señor Jesucristo estaba echando fuera a los demonios y sus enemigos empezaron a criticar y a decir que él servía al diablo y por eso echaba fuera a los demonios. Cristo les dijo, ¿cómo puede echar fuera Satanás a Satanás? Si él se ataca a sí mismo, se destruye a sí mismo. Explicando Cristo estas cosas, decía, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús declaró, hermanos, que es imposible ser neutral. O estamos totalmente en favor de Dios, o irremisiblemente estamos en su contra. La mayoría de la gente de este mundo quiere ocupar el lugar en medio, ni muy entregados totalmente a Dios, pero tampoco en su contra. Cristo declaró que esto no es posible, hermano. O se está con Dios o se está contra Dios. Para los humanos nos es un lugar muy cómodo, ni estar muy entregados, ni tampoco muy perdidos. Y es un lugar que elige la mayoría de la gente. Pero este texto es terminante. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces vamos a estudiar sobre esto. Repetimos, es imposible ser neutral en materia espiritual, por varias razones que ustedes van a escuchar. El mal y el bien tienen su fuente, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya pueden ustedes imaginarse si una persona puede estar al mismo tiempo del lado del mal y del lado del bien. No puede ser así. Posiblemente un tiempecito se coloque en ese lugar, pero no tardará mucho en que la balanza se incline hacia el bien o hacia el mal. Cristo dijo que el ladrón, Satanás, viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entre el reino de Cristo y el reino de Satanás no puede haber ninguna liga ni concordia. Una de las trampas del espíritu malo en este tiempo, hermanos, es eso que está tratando de hacer, reconciliar a Cristo con el diablo. Sí, comenzando por el ecumenismo y todo lo demás, dicen que está llegando el tiempo en que el Señor una a todas las religiones en un solo amor, en un solo cariño. Esa idea es del mismo diablo, se lo puedo probar con las Sagradas Escrituras. Porque desde el principio de los tiempos separó Dios la luz de las tinieblas. Y a la luz de la palabra de Dios no es asunto de que todas las religiones se unan para adorar un solo Dios. La Biblia no habla de eso, habla de que el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. En este asunto, hermanos, la religión no tiene absolutamente ningún papel que jugar allí, porque Dios no nos ha dado ninguna religión para salvarnos, esas las inventan los hombres. Dios nos dio a Cristo, bendito sea su sagrado nombre.
Y Cristo, hermanos, es el que viene a dar vida y vida en abundancia. De manera que entre Cristo y Satanás no puede haber nunca jamás una reconciliación. ¿O sí, hermano? De ninguna manera. Tenemos un texto en Santiago 3, 10 y 12. Santiago 3, versículos 10, 11 y 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, unidos? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Muy claro está esto, ¿verdad, hermanos? De una misma boca procede bendición y maldición. No debe de ser así, dice. ¿Alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Nunca se ha visto esto. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Santiago está explicándonos que no se puede estar del lado del bien y del mal a la misma vez. Y repito, esa es una de las trampas últimas del diablo en este tiempo. De allí que mucha gente ni se entrega totalmente a Dios, ni se pervierte totalmente y se siente muy cómoda en ese lugar intermedio. Dicen, yo no me estoy entregando, tampoco soy bautizado, y si lo es, dice, yo no soy tan fanático, pero tampoco estoy muy en el mundo. Ese lugar es el peor de los dos lugares, hermanos, porque quiere decir, yo al mismo tiempo estoy del lado de Dios y al mismo tiempo respeto al diablo, respeto a Dios y respeto a Satanás. Hermanitos, no se puede tener nunca ninguna liga ni concordia entre Cristo y el Satanás. La persona que se ha entregado a Jesucristo, que le ha dado su corazón, que lo ama, que le busca, que estudia su palabra, esa persona con su proceder ha declarado la guerra abiertamente al diablo. Se declara enemigo de Satanás la persona que se entrega al Señor completamente. Como aquel que rechaza a Cristo, aquel que no obedece al Señor, aquel que no le ama ni le busca, con su proceder declara de qué lado está, del enemigo del Señor. El que no recoge conmigo, dice, desparrama, dice el Señor. El que no está conmigo, contra mí es. O somos de Cristo enteramente, o somos irremisiblemente de su contrario. Y es tiempo, hermanos, que cada persona se dé cuenta de qué lado está. Repito por tercera vez, en estos tiempos para mucha gente es el lugar más cómodo. Y les aseguro a ustedes que hay millones y millones que están dentro de las iglesias evangélicas que tienen sus Biblias y están colocados en ese lugar. Se están engañando a sí mismos y siempre se la quitan. Yo no soy santurrón, yo no soy como el hermano fulano, yo no estoy allí todos los días en el templo, y con eso se la quitan para decir, aquí estoy. No estoy muy entregado a Dios, pero tampoco estoy muy perdido. Quieren decir, de este lado tengo al diablo y de este lado tengo a Cristo. A los dos los tengo de la manita. Hermanos, alguno va a jalarle más. O le jalan de este lado o le jalan de este, pero ese lugar, dice el Señor, eso es tibieza. O somos de Cristo enteramente o somos irremisiblemente de su contrario. Primera de Reyes 18, 21. Muy bien, nadie se ponga de pie, es permanente en su lugar, voy a leerlo yo. Primera de Reyes 18, 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Está claro, verdad, hermanos? Acercándose Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Saben qué cosa quiere decir eso? Claudicar quiere decir
caer. Claudicar quiere decir fracasar. Entonces Elías les está diciendo, ¿hasta cuándo estarán ustedes fracasados? ¿Hasta cuándo sucumbirán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si el diablo es Dios, vayan en pos de él, pero no estén con los dos. Porque el pueblo hacía lo que mucha gente hace ahora. El pueblo alababa a Jehová, le llevaban las ofrendas a Jehová, cantaban sus salmos a Jehová, y al mismo tiempo tenían sus imágenes de Baal, al mismo tiempo le quemaban incienso a Baal, lo que hace un montón de gente. Canta o recita el Padre Nuestro, y lo mismo le prenden veladoras a las cosas, las imágenes hechas por las manos pecadoras de los hombres. Lo mismo sin ante el Dios del cielo, que ante una piedra, ante un papel. Es el mismo asunto, hermano. No ha cambiado la gente. Pero Dios dice, no, decídanse por una de las dos cosas. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se permanecía impávido ante esta determinación que exigía el Señor. Hay tres actitudes que el hombre asume en el asunto espiritual: positivo, negativo y neutral. El positivo, Josué 24:24, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Bendito sean, gloria al Señor. Bendito el hombre, la mujer, bendito el pueblo que declara esta palabra. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Aleluya, gloria al Señor. Pero también hay quien declara en terreno negativo. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Unidos, qué diferencia, ¿verdad? El primer texto nos dice: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. En tiempos del profeta había degenerado tanto la fe que el profeta por el Espíritu Santo les dice: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y el pueblo dijo, no andaremos. Sí, hermano, abiertamente el pueblo dijo, no andaremos. Estamos pensando en que hay tres actitudes que el hombre asume en el asunto espiritual: positivo o negativo. O dice, quiero amar a Dios, quiero seguirle, cueste lo que cueste y piérdase lo que se pierda, o de plano dice, no quiero. Pero la mayoría asume el neutral. Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Unidos? Es sorprendente, amados hermanos, que cuando esta gente habló de neutralidad, fue nada menos que en el Areópago, allí en Atenas, donde estaba el centro de la cultura, de la sabiduría humana. Los atenienses, los griegos, los hombres de donde vino la cultura, dijeron, ya te escucharemos otra vez acerca de esto. Algunos se burlaban también. Y hermanos, es sorprendente la cantidad de gente que conoce la Biblia, que sabe el Evangelio, que puede decir abiertamente y incluso hasta gritar y decir el Evangelio es lo mejor, Cristo es el Salvador del mundo, no hay otro camino. Una grande cantidad de gente dice esto, pero no lo vive, no obedece, no anda en el camino de Dios. Más vale que dijera no quiero, porque ellos están diciendo sí, pero no lo obedecen. En otras palabras,
están confesando que están conscientes que el Evangelio es bueno, que los caminos de Dios son santos, y sin embargo, con sus hechos demuestran que no obedecen. Solitos se están aplicando la sentencia. Los tiempos que estamos viviendo, vuelvo a repetir, hermanos, abundan por ese sistema, un sistema neutral. Y el producto de ese sistema neutral es el que les decía a la gente, dice, ya viene el tiempo de la paz, ya viene el tiempo de la bendición, las religiones se están uniendo, el ecumenismo está pugnando, porque el protestantismo y el catolicismo se unen y juntamente con él todas las sectas, y Dios va a reinar sobre la tierra. ¿No es cierto eso, hermanos? Porque no está en la Biblia. La Biblia dice que el pecado va a crecer tanto que habrá una enorme cantidad de religiones, y a terminar sí habrá una unión de religiones, pero no para alabar a Dios, no para aceptar a Cristo, sino para glorificar el anticristo, hermanos. Eso sí lo dice la Biblia, que la gente se va a unir, las religiones se va a unir, pero para servir al anticristo, no para servir a Cristo. Si usted pregunta, bueno, ¿y cómo lo sabe? Porque yo leo la Biblia y la Biblia dice eso, hermanos. Cristo rechaza toda idolatría. Cristo, hermanos, viene a salvar a la gente de toda inmundicia, de la fornicación, de la blasfemia, del pecado, de la mentira, de la hechicería. Y la gente, mientras no se rinda a Cristo, no importa la religión que tenga, estará atado, hermanos, por el pecado, por la maldad. Repito, mucha gente cree en el Evangelio, acepta que el Evangelio es la verdad, pero no se rinde, no se entrega. Y el deseo es ese: únete conmigo. Hasta han inventado el corito que dice, no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. Qué bonito se oye, ¿verdad, hermano? Se oye, pero angelical. Qué precioso, para ahí está metido el diablo, se lo puedo asegurar a usted. Los mormones dicen que están tras del Calvario, los adventistas que están tras del Calvario, los espiritistas que están tras del Calvario, los de muchas religiones que están tras del Calvario, los niños de Dios, y les aseguro que hasta aquellos que se suicidaron allí en Guyana, en la selva, también decían que estaban tras del Calvario. Si nosotros aceptamos esta verdad, queremos decir que no importa si seamos espiritistas, mormones, adventistas, no importa, vamos con Cristo, todos somos salvos. No, hermanos, la Biblia claramente dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, gloria al Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Cuando predicamos así, a veces la gente tiene la idea, estos están llenos de odio, odian a las demás gentes. No es cierto, hermanos, porque Cristo dice que si nosotros odiamos, no es cierto que conocemos a Dios. El que aborrece a su hermano está en muerte. No odiamos ni criticamos a nadie ni ninguna otra religión. Lo que nosotros decimos es que solo Cristo salva, y que cuando una persona viene a Cristo se acabó la religión, cualquiera que sea. Cuando una persona tiene a Cristo tiene la vida, y no anda defendiendo religión, no anda haciendo alarde de su religión, sino que se humilla más, gloria al Señor, porque Cristo viene a quitarnos lo orgulloso, ese famoso machismo mexicano, ese pierde su significado. Cuando viene Cristo al corazón, nos coloca en el lugar que nos corresponde, a vivir mansos y humildes de corazón. Bendito sea el Señor para siempre. Solo Cristo y únicamente Cristo puede hacer esta obra en los corazones, hermanos amados. El que no es conmigo, dijo el Señor, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Quieren una prueba más? Alguna vez nos ha llegado esa revista que dice Evangelio sin fronteras. Eso significa que el Evangelio está predicado en todo el mundo. Gracias a Dios. Alabamos a Dios por eso.
Pero también hay allí algunos testimonios cómo son perseguidos los hermanos en Rusia, cómo les rompen sus Biblias, cómo los meten a la cárcel, cómo los golpean, cómo desbaratan sus cultos. Hermanos, a veces me sonrío cuando leo esa revista, y no por lo que le pasa a aquellos hermanos, porque eso sucede aquí en México, hermanos. Vaya usted a la mayoría de los pueblitos de Tlaxcala, de Jalisco, y algunos estados de la República, vaya a predicar el Evangelio, y eso equivale a una sentencia de muerte. Sí, señor. Aquí en México a los hermanos les rompen las Biblias, los meten a la cárcel, los golpean, les han quemado sus casas. El año pasado mataron a un hermano allí en Puebla. No estamos en Rusia, pero eso es hecho por personas religiosas, muchas veces por personas por sacerdotes que sirven a Dios. Si no estamos tan lejos, hermanos, ¿cómo puede una persona creer en Cristo y atacar a los que creen en Cristo? ¿Cómo es posible, hermanos? Y es tiempo que la gente despierte, y es tiempo que la gente se dé cuenta dónde está. ¿Y por qué no se da cuenta? Yo se le voy a decir, porque no investiga la Biblia, porque la mayoría de la gente se va a la voz del pueblo, pues dicen, pues me contaron, pues dicen. No sucedió, hermanos, hace algunos años allí en un pueblo del estado de Puebla, en San Miguel Canoa, llegaron unos pobres muchachos deportistas por allá a hospedarse una casa, y el sacerdote dijo que eran comunistas, y la gente se aglomeró y los hizo pedazos, los mató a los pobres muchachos, en el nombre del Señor, para defender su religión. Hermanos, aquí en México hay persecución, mucha persecución en los pueblos. Aquí en Tuxtla es posible que no, en algunos pueblos de Chiapas tal vez sí, pero en muchos estados hay persecución, y no por comunistas, sino por religiosos que dicen que creen en Dios, por personas que se saben el Padre Nuestro y que pueden decir Cristo es mi Salvador, y sin embargo matando y rechazando la palabra de Dios. Hermanitos, Jesucristo aún sostiene todavía su palabra. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Es necesario tomar una decisión. ¿Estamos con el Señor o no estamos? Naturalmente, para que usted entregue totalmente su vida al Señor, ore a Dios, investigue, clame al Señor, pero dése usted cuenta que si usted quiere ser salvo, usted necesita entregarse completamente. Y si usted no se entrega completamente, llegará el tiempo en que la balanza se inclina hacia el lado negativo, y eso sería una tristeza, que conociendo el Evangelio por años, estando entre los hijos de Dios por años, usted vaya a ser de los réprobos, de los desechados por la gracia del Señor. Disculpas abundan. ¿Por qué no se entrega totalmente la gente? ¿Por qué hay tantos parientes de los hermanos, maridos, esposas, hijos, cuñados, primos, que conocen al Evangelio a través de los hermanos, y por qué no se entregan? ¿Por qué no se entregan? Yo aseguro que en cada hogar donde existe un hermano, una hermana entregada al Señor, ahí hay 3 o 4 que están en contra, o por lo menos 2 o 3 que dicen qué bueno, y hasta le dicen, ándale. Hay maridos que le dicen, ándale hijita, ve a tu religión, ándale, ve a alabar a tu Dios. Está mirando que la mujer ya cambió, ya no es respondona, ya es una mujer hacendosa, que ya se entregó. ¿Y por qué no se entrega? ¿Por qué no se entrega ese marido si está dando testimonio? Mi mujer ya no es la misma. Mire nomás. Y hasta dice, hija, qué bueno que ya te entregaste, sigue tu camino. ¿Y tú cuándo, pues? Ya merito, tú ora por mí, y hasta le recomiendan, ora por mí. Bien dice la palabra de Dios, cuando Cristo venga, 2 estarán en una cama, uno se quedará allí, el otro se irá con el Señor. Alabado sea Dios para siempre, hermano. No piense que porque tienes una mujer muy santa, usted también se va a quedar. Y usted también, hermana, no piense que porque su marido es muy santo y muy consagrado, y tiene un santo por esposo, por eso usted se va a ir con él. ¿Se va a quedar? Seguro que sí. ¿Cuántas mamacitas y padres hay que viven llorando por sus hijos, y llorando, y esos hijos han visto el cambio en sus padres, se han dado cuenta que sus padres ya oran, que ha cambiado su carácter, que ya son diferentes, y los hijos no se arrepienten? Allí están,
pensando que porque los padres ya son salvos, pues ahí van a ir los hijos. Pues no, Señor, es una tristeza, pero a veces los padres irán al cielo y los hijos al infierno si no se arrepienten, porque Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El hecho de que usted esté dentro de un hogar cristiano no le asegura su propia salvación. Esto no es colectivo, hermanos, es individual. Gloria a Dios, aleluya. Cristo, bendito sea para siempre, es el Salvador del mundo. El lado positivo de la vida espiritual tiene su bendición. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en él. Cristo dijo, a donde yo esté, allí estará mi Salvador. Yo voy y les voy a preparar un lugar y vendré para llevarlos, y a donde yo esté, allí estarán ustedes conmigo. El lado negativo, hermanos, es un reto a Dios. Sí, las personas que dicen, no quiero aceptar al Señor. El Señor ya sabe cómo tratar a esa gente. Ya lo sabe cómo tratar. Les habla como le habló a Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve a tal lugar. Jonás dijo, no voy. Y sacó un pasaje y se fue en el barquito. Y a los poco tiempo ya estaba dentro del estómago de aquel pez. Se lo comió. Y allí adentro del pez se puso a orar. Y dijo, Señor, yo quiero ver tu templo. Quiero ver tu santo templo. Aquel pez se sintió un poco mal del estómago y fue a vomitar a Jonás en la playa. Mucha gente dice, eso no es cierto. Pues sí es cierto, porque Cristo habló de eso y Cristo no apoyaría mentiras. Dijo el Señor, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, yo voy a estar en la tierra, dijo el Señor. Entonces eso fue efectivo. Después Jonás tuvo que ir. Aquellos que retan a Dios, Dios sabe cómo tratarlos. Y dice allí en el libro de Job, en una o en dos maneras. Les habla por sueños o les habla con una buena vez. O con dolor fuerte en todos sus huesos, que hasta se le va el hambre, dice en Job. Dios sabe cómo tratar a los rebeldes. Pero aquellos que dicen sí y no, y no y sí, y están entre dos, dice el Señor, hermanos, que eso es lo más triste. Apocalipsis 3, 15, 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Dice en Apocalipsis 3, 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, unidos, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se acuerdan a quién le dijo el Señor esto, verdad? Nada menos que a la iglesia de Laodicea. Era una iglesia, hermanos, que tenía mucha fama. Si ustedes hubieran encontrado un hermano que era de la iglesia de Laodicea, hubieran preguntado, hermano, ¿usted dónde va al culto? Yo voy a la iglesia de Laodicea. Yo pertenezco a la iglesia de Laodicea. La iglesia más grande de este pueblo, la iglesia más elegante, donde hay más gente, donde está el templo más hermoso. Yo pertenezco a la iglesia de Laodicea. ¿Y cómo era famosa la iglesia de Laodicea? Pero el Señor le dice, tú no eres ni frío ni caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Como si el Señor le dijera, ojalá que tú me amaras con toda tu alma y me obedecieras, o ojalá que tú me rechazaras abiertamente, porque ni me amas ni me rechazas. Y fíjense, dice el Señor, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Saben qué idea tenían los hermanos de Laodicea? Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y el Señor le dijo, tú no te das cuenta que tú eres un necesitado, desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Para acabarla de amolar, no solamente ciego, sino desnudo. Muy completamente en la ruina estaba la iglesia de Laodicea. El mal era precisamente, hermanos, que ni amaba a Dios con todo su corazón, ni lo despreciaba con toda su alma. No creo que aquellos eran chiapanecos, pero usaban mucho aquella palabra, me imagino, entreveradito, ¿verdad?
¿Cuántos hay que viven así entreveraditos? Dice, no, ¿para qué me consagro? ¿Para qué me fanatizo? Está bien el Evangelio, aquí nomás. Yo amo a Dios, pero no puedo privarme de mis amigos, de mis gustos. Dice el Señor, tú eres un desventurado. Hermanos, el terreno neutral en el asunto espiritual es muy peligroso. Eso es tratar de ser amigo de Dios y amigo del enemigo de Dios. ¿Entienden? Es tratar de ser amigo de Dios y amigo del enemigo de Dios. Es tratar de ser hombre y mujer a la misma vez. ¿Verdad que en este tiempo hay muchos de esas sodomitas, hombres que son hombres de nacimiento 100%, pero también se sienten mujeres? Y a veces ponen ropa de mujer y andan haciendo ahí visiones como mujer. Pues eso es muy triste, ¿verdad? Gente había de pensar, bueno, pues este señor, ¿qué? O de una vez es hombre o es mujer. Ratos se viste como hombre, ratos como mujer, eso se ve muy mal. Hermanos, es la misma situación. Yo no estoy exagerando. Cristo Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Exigen que nosotros tomemos una determinación. Vamos a amarle, vamos a demostrarlo con hechos, vamos a leer su palabra, vamos a venir a las oraciones, vamos a obedecerle si estamos con él. Si no estamos con él, vamos a demostrarlo también. Él sabe cómo tratar a los calientes y a los fríos. Pero con los tibios, francamente dice, nada de eso. Acuérdense que en los evangelios nos habla de capítulos enteros que el Señor hablaba de los fariseos. Los fariseos era ese tipo de gente que alababa a Dios, tenía las escrituras, leía la Biblia y estaban en contra de Cristo. El Señor les dice, sepulcros blanqueados, por fuera están muy bonitos, blancos, y por dentro la gusanera y la podredumbre. Defendían la palabra de Dios y atacaban a Cristo. Cuando Él estaba curando a los enfermos, los fariseos gritaban a la gente, vengan otros días a que los curen, no vengan el sábado, defendiendo la ley de Dios según ellos. El Señor les decía, hipócrita, no se te pierde uno, no se te cae una oveja en el pozo en sábado y la sacas. Vale más un hombre que una oveja. Si una oveja se saca del pozo el sábado y se desata el buey y se lleva a tomar agua, ¿cuánto más dice un hombre, bendito sea el Señor para siempre? Hermanos, en los tratos con Dios vale más ser sincero. Es posible que alguien piense, bueno, está bien amar a Dios, está bien obedecerle, pero somos hombres, somos humanos. Siempre estamos fallando, siempre estamos cayendo en alguna falla, en alguna falta. Precisamente, hermanitos, eso lo sabe Dios. Por eso Él quiere que estemos con Él. Más vale que el hombre o la mujer que quiera amar a Dios le hable a Dios, le diga, Señor, yo soy malo, mira, me gusta esto y esto y esto, y tengo mis amantes, tengo mis queridas, tengo esto, tú sabes que me gusta robar, tú sabes que me gusta la baraja, tú sabes que me gusta el trago, dígaselo a Dios, bendito sea el Señor, pero sea franco con Dios, hable con Dios. ¿Acaso Dios no lo sabe? Si todo lo sabe el Señor ya sabe que somos humanos, ya lo conoce, comprende todo, pero Él quiere que le hablemos con verdad. Seguramente si usted ama a Dios, quiere dejar las cosas malas y Dios quiere ayudarle a usted para que las deje, pero usted necesita hablar con Dios. En lugar de hablarle a Dios, en lugar de confesarle nuestras faltas, en lugar de pedirle ayuda para dejar lo malo, lo escondemos y luego nos sentamos en un lugar. Está bien, yo amo a Dios, yo voy al culto, yo creo en la Biblia, yo quiero a Cristo, pero también practicando cosas malas. Ahí está el problema, hermanos. El que no es conmigo contra mí es. ¿Por qué dijo Cristo, el que conmigo no recoge desparrama? ¿Qué quiere decir eso? Cristo realmente lo que quiso decir fue, el que no recoge conmigo santidad, derrama pecado.
porque la santidad solo se recoge con Cristo. Nueva criatura es. Bendito sea el Señor para siempre. Él dijo, el que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva mucho ¿qué? Mucho fruto. Así como una ramita que está pegada en el árbol, aunque sea un injerto, si está pegada allí, hermanos, la misma naturaleza del árbol hace que esa ramita crezca y dé fruto. Por muy malvados que seamos, por muy arraigados que tengamos los vicios y la maldad. Hay gente que tiene muy arraigado el vicio de la sodomía, esos vicios terribles, hermanos. Cristo tiene poder para librar. Acuérdense lo que dice Pablo allá en Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los ladrones, dice, ni los que se echan con varones, ni los que se acuestan con hombres, dice Pablo? Pero lo que me gusta es lo que dice adelante, dice, y esto erais algunos. Habla de tiempo pasado, gloria a Dios. Esto eran, dice, pero ya sois lavados, bendito sea el Señor, ya sois santificados. Entonces Pablo allí nos da a entender que Cristo es capaz para quitar ese vicio de la sodomía. Cristo es capaz de cambiar totalmente el corazón. A su nombre, gloria, bendito sea. Por eso los cristianos no se deben de conformar con tantito. Cuídense de ese peligro, hermanos. Mucha gente viene al Evangelio, viene a Cristo y se compone un poquito y se queda tranquilo. Me hace pensar aquellas personas que acuden a los alcohólicos anónimos. Yo no estoy criticando ese sistema, gracias a Dios, porque ellos reconocen que un ser superior les ha quitado el alcohol y siempre tienen en cuenta eso. Y yo creo que sí, que Dios les ha quitado el alcohol, pero miren qué tramposo es el diablo. Los deja ahí estancados. Dice, ya tu ser superior te quitó el alcohol, pero no le quita de las mujeres y del tabaco, y el mismo fundador de ese sistema murió de cáncer en el pulmón de tanto tabaco. Muy bien que se gocen en que un ser superior les quitó el tabaco, pero todo lo demás, y ya están felices con eso. Y es lo que les pasa a muchos cristianos. Si ya Dios me quitó el vicio de robar, ya no. Se quedan contentos, aunque tengan el de maldicientes, aunque tengan el de ir a ver al brujo, de ir a pedir la limpiada, y ya se quitan, se están contentos con que el Señor les cortó un lacito y que se queden las demás cadenas. Hermanos, la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres, al nombre del Señor, gloria. No te conformes con poquito, hermano y hermana. Si tú te das cuenta que Cristo rompió una cadena, pues que siga con las demás, bendito sea el Señor, que rompa todas las cadenas. Porque nomás con una. Hay cristianos que dicen, pues ya se me quitó esto y esto y esto. Ay, pero el Señor que no me vaya a quitar esto, porque me gusta tanto, ya me quitó las más grandes, ¿por qué me deje si quieres? Dios es tan celoso que dice todo o nada, bendito sea el Señor. Y Dios merece todo, ¿verdad, hermano? ¿Qué pasaría que un hombre se va a casar con una mujer y aquella muchacha con quien se va a casar, él le habla y le dice, mira, sabes que yo acostumbré muchos amantes antes de conocerte, yo te quiero muchísimo y no he encontrado una como tú que quiera tanto, pero sabes que de 5 que tenía yo quiero que me permitas quedarme con la última nada más. Mira, me voy a casar contigo, pero quiero que me dejes nada más con fulano. Esa muchacha sería capaz de decir, pues como tú quieras, al fin que lo que importa es que nos queremos, quédate con aquel. Una mujer honesta, una virgen honesta dice, no señor, se acabó, yo no voy a convertirme en una adúltera ni tener medio marido, porque si tú te casas conmigo y sigues con la otra, entonces no voy a tener medio marido, el otro medio se queda con la otra. ¿No es así? Es la verdad, hermano. Mucha gente que tiene medio marido, media mujer, y así quieren hacer con Dios. Señor, te doy mi corazón, te doy mi vida, pero déjame esto. Te doy 3/4 partes para ti y el otro pedazo para el diablo. Dice el Señor desde el principio, yo soy tu Dios fuerte y celoso, bendito seas. Aplica esa palabra, ¿verdad? Celoso, gloria al Señor. No voy a pensar alguno, pues, no que el celo no es bueno, pues. Bueno, hay de 2 clases, hay del bueno y del malo. El del malo es el que ve bultos, el que se enoja, el que grita, el que es un espíritu malo. Pero el celo bueno es el celo de Dios.
Ese es muy bueno, ese celo, porque Dios es celoso y desde un principio separó la luz de las tinieblas. Quiero que tengamos en cuenta esto, hermanos. ¿Cómo no va a darse cuenta Dios quiénes somos? Él lo ha dicho en su palabra, desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Somos malos desde los pies hasta los cabellos, por dentro y por fuera. Él lo sabe, pero cuando Él nos llama para que nos entreguemos a Él, Él nos llama para limpiarnos totalmente. Gloria a Dios, para que seamos para Él, para que le adoremos a Él. ¿No saben ustedes que la Biblia dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Gloria a Dios. ¿Tenemos que ser qué, hermanos? Bueno, ¿y qué entienden ustedes por llenos? A ver, imagínense un vaso lleno de agua. Está de la mitad para arriba el agua y para abajo no hay nada. ¿Verdad que no es así? Una cosa que dice lleno es que no hay, que todo está ocupado. Bendito sea el Señor. Van a tener el Espíritu Santo en la cabeza y en el corazón. O vamos a tener el Espíritu Santo aquí en el corazón, pero la cabeza pensando allá, en las cosas, en mi comadre, en mi amante, en todo. Nada más el Espíritu Santo aquí. Vamos a tener de aquí para acá el Espíritu Santo y de este lado no. ¿Qué entendemos por llenos? Una cosa totalmente ocupada, ¿verdad? Llenos, bendito sea el Señor. Quiero que tengan en cuenta esto, hermanos. No está hablando aquí de perfección. Escuchen bien. Porque siempre tergiversamos, decimos, pues, yo cometo una falla aquí como otra allí, ¿y cómo está la cosa, pues? Bueno, no está hablando de perfección. Perfección es ya como un ángel que ya nada. Pero, hermanos, las personas que aman a Dios, que están del lado de Dios, que realmente aman a Cristo y se han entregado a Dios, son llenos del Espíritu Santo, son personas imperfectas, pero son personas que están buscando a Dios, que rechazan el pecado, que están procurando crecer, limpiarse más su vida con la ayuda de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. La Biblia dice que como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces sí tenemos que ir creciendo. Por muy arraigados que tengamos las malas costumbres, el poder de Dios es grande para quitarla. Pero el asunto es que nos pongamos del lado de Dios 100%. Aleluya. Si estamos del lado de Dios, Dios nos ayuda. Pero como les digo, cuando nos ponemos neutral, y nos ponemos neutrales, no porque no podamos luchar más, sino porque nos gusta el pecado, y ahí está el mal. Como les he dicho, hay hermanos que logran la victoria sobre muchas cosas, y hay cositas pequeñas guardadas que están por allí, y ya no lucha por eso. Ya no lucha por eso porque sabe que Dios se lo va a quitar, y como a Él le gusta, por eso no pide. Hermanos, acuérdense que la palabra de Dios dice, los que esperan en Jehová irán de fortaleza en fortaleza. Como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo ¿en quién? Si nosotros hubiéramos conocido a Saulo de Tarso, nos hubiéramos asustado de la naturaleza de ese hombre. Según su testimonio, que está ahí en varias partes del Nuevo Testamento, dice que era un maldiciente, que era un blasfemo, dice, y era un hombre iracundo. No, hermanos, cualquiera de nosotros que dice que es iracundo, yo creo que no es nada como lo que le pasaba a Saulo. Era un hombre iracundo, arrebatado, dice que respiraba amenazas, respiraba, cada cuando respiramos, imagínense cada segundo, pues cómo estaría el coraje, la ira de ese hombre. Dice que respiraba amenazas, cada que exhalabas al aire era una amenaza, un hombre lleno de ira, de venganza, un blasfemo, perseguidor, acérrimo, y dice que tal era su odio, que no respetaba a hombres ni mujeres. Allí dice que a las mujeres las metía a la cárcel. Sin embargo, hermanos, todo fue diferente, gloria al Señor. Fue un hombre tan manso, tan tierno, hermanos, tan educado, tan fino. Lean la historia de Pablo en el Nuevo Testamento. Un hombre que fue diferente total. ¿Quién lo cambió? El Señor, ¿verdad? Porque Él dijo, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Él luchó contra su misma naturaleza. Él oró, hermanos. Acuérdense lo que dijo él en Romanos. Yo tengo este mal, el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, y el mal que no quiero hacer es lo primero que hago, miserable hombre de mí. Pero después dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lean las cartas que él habla, Primera y Segunda Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Gálatas, Hebreos, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón. Lean su lenguaje. En todos ellos dice, soportándoos, amándoos, perdonándoos, sobrellevándolos unos a los otros, no os venguéis. Hermanos, él escribe lo opuesto totalmente de lo que él era. ¿Por qué escribe así? ¿Por qué lo vivía, hermanos? ¿Quién lo cambió? El Señor. Pero si nosotros nos entregamos a la mitad, si nosotros le damos a Dios una parte de nuestra vida y no se la damos toda, el enemigo tendrá la otra parte que no le damos al Señor. Acuérdense, la parte que no le damos a Dios de nuestra vida, esa la tendrá el enemigo. Ojalá pudiéramos entregarnos de tal manera de hablar como Cristo. Él le dijo a sus enemigos, viene el diablo, pero en mí no tiene nada, bendito sea el Señor para siempre. No tiene nada en mí, Satanás, dijo Cristo. ¿Qué parte tendrá el enemigo en nosotros? Decimos, hay poder, que no tenga ninguna. Bueno, si no le das ninguna, ninguna tiene. Pero si le das una parte, pues tiene una. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Acuérdense, hermanos, que estos problemas no son nuevos. Le sucedió a una tribu de Israel. Fíjense lo que dice en Oseas 7:8. ¿Dónde estará Oseas? Solamente el Señor. A ver, Antiguo Testamento, busquen Oseas. Si no lo encuentran ahí en el índice, busquen en Oseas. Oseas 7:8. Capítulo 7 de Oseas, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Cómo dice? Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. No le está hablando a una persona que se llamaba Efraín, le está hablando a una tribu. El pueblo hebreo se componía de 12 tribus y una tribu se llamaba Efraín. Y esa tribu, hermanos, según la Biblia, era notable porque le gustaba mucho el trago. La Biblia habla muchas veces de los borrachos de Efraín. Había mucho tomador allí. Y algo más pasó con aquella tribu. Esa tribu empezó a tener casamientos con los que no conocían a Dios. Varios hombres de la tribu de Efraín se casaron con mujeres que no conocían al Señor, y también las muchachas llegaron a casarse con hombres que no conocían al Señor. Por eso dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, ¿qué? Quemada de un lado y cruda del otro lado. Así es que la tribu de Efraín ni estaba totalmente cruda, ni estaba totalmente quemada. Cruda de un lado y quemada del otro. El Señor está hablando aquí de un término medio, neutral. Ni tan entregado a Dios, ni tan entregado al enemigo. Ni tan perdido, ni tan santificado. Torta no vuelta. En estos tiempos hay muchas tortas no vueltas en todo el mundo, hermano. Eso es malo. El Señor reprueba esa situación. Recogemos salvación o santidad con Cristo, o con Él derramamos pecado. Lucas 11:23, el Señor nos vuelve a repetir esa palabra. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cómo dice?
El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Fíjense que lo mismo que dice en Mateo, lo dice aquí en Lucas. Con el Señor, hermanos, siempre hay adelanto. Yo le recomiendo a todos los hermanos y a toda la gente que no deje de venir al culto, que participe de las oraciones, que lea su Biblia, porque yo sé que la persona que de corazón viene al culto, si de corazón estudia la Biblia, si de corazón ora, el Espíritu Santo estará trabajando en aquella persona y a la larga ya no será la misma persona, ya será diferente. Por mucho que le gusten las cosas malas, a la larga en él se va operando algo. Bueno, no el mismo Señor dice, hermanos, que es como la levadura. Ustedes conocen qué es eso, ¿verdad? Dice que como una mujer en 3 medidas de harina metió la levadura y luego la dejó allí. ¿No han oído qué ruido hace la levadura cuando trabaja? Unos tronidos, un escándalo. ¿Verdad que no, hermanos? No se oye absolutamente nada. Allí está la levadura. Pero si deja una bola de este tamaño, al ratito ya está así. Dice, ¿qué pasó? No se oyó ruido, no se oyó nada. Pero la levadura empezó a trabajar. Dice el Señor que así son las cosas del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Si usted está alimentándose con la palabra de Dios, si usted está orando a Dios, clamando al Señor, no necesita usted hacer mucho esfuerzo, ni ponerse nervioso, ni neurasténico. De una manera tan tranquila, tan maravillosa, el Espíritu Santo va sacando todas las cosas malas, aleluya, va transformando, de manera que antes lo que a usted le gustaba, dice, pues qué raro, pues no era mi deleite, si yo no podía vivir sin esto, y ahora, a veces sus amigos le dicen, te estás aguantando, ándale hombre, no te aguanto, no, de veras que no. ¿Por qué? Porque el poder de Dios ya hizo la obra. Bendito sea el Señor para siempre. Así es, hermanos. Dice que es como la tierra. El Señor Jesús dice como el campesino echa el maíz en la tierra. Y si oye ruido, nada. Dice que va y se duerme el campesino y la tierra empieza a trabajar. Y aquella semillita se hincha, se abre y sale una puntita y esa puntita rompe la tierra, sale un tallito verde y crece. Dice que así es la palabra de Dios. Cuando dejamos que entre en lo profundo de nuestro corazón, aquella palabra, hermanos, empieza a hacer la obra allí y de una manera tan maravillosa, porque les aseguro a ustedes que a un hombre si quisieran quitarle cualquier vicio, sea del trago, de las mujeres, de la baraja, de lo que sea, ni a golpe se lo quita. ¿Saben por qué les digo esto? Porque dice la Biblia que al necio, al pecador, dice, aunque lo majen en un mortero, ni así se lo quitarán. ¿No? Ni él se lo puede quitar tampoco. Aunque él diga, yo me lo voy a quitar. Se trata aquí que el hombre busque a Dios y Dios se lo quita. Bendito sea el Señor. Estando del lado de Dios, todo es diferente. El último texto, Santiago 4:8. Tenemos una promesa aquí. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad los corazones. Unidos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Gloria al Señor. ¿Cómo me gusta este versículo, hermano? Como dice, acercaos a Dios y ¿qué? Y Él se acercará a vosotros. Si damos un paso a Dios, Él da 10 hacia nosotros. Bendito sea el Señor. Acuérdese lo que dice Lucas 15, cuando el hijo pródigo pensó volver a su padre, dice allí que estando lejos, todavía no llegaba a la casa, cuando el padre se levantó y se echó a correr, gloria a Dios, a donde estaba su hijo. Allí venía el muchacho, el padre se echó a correr. Así es el hombre con Dios. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, es decir, los desmayados, los débiles, los de doble ánimo, purificad los corazones. Someteos a Dios, resistid al diablo
¿Y qué? Él huirá de vosotros. El texto siguiente dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá. Esto nos demuestra, hermanos, que el diablo no es valiente, es cobarde, porque aquí dice, resístanlo, y él huye, bendito sea el Señor. ¿No ven que la cosa es fácil? Gloria a Dios, ¿verdad? Es fácil. Dice que si se la resiste, huye, sale. Pero si usted le dice a Satanás, ten la amabilidad de dejarme en paz, por favor sal de aquí, no me estés molestando. No, hay que hablarle con autoridad, bendito sea el Señor. En mi nombre echaré fuera demonios. Para que usted resista al enemigo necesita estar fuerte en Dios, y la fuerza de Dios viene por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por la oración. Oremos al Señor, hermanos, que nos ayude para estar más cerca de su presencia.